Las películas pueden tener diferentes efectos en el estado de ánimo de su audiencia dependiendo del género de la película que estén viendo. Por ejemplo, algunas comedias tienen elementos tristes, mientras que algunas películas de terror tienen momentos cómicos. Pero algunas películas permanecen en nuestra mente más tiempo que otras, gracias a algunos de los detalles perturbadores que contienen, especialmente cuando están basadas en hechos reales. Número 10. La película Zodiac de 2007, dirigida por David Fincher, cuenta la historia del notorio asesino serial del Zodiaco, quien ha logrado evadir la ley durante décadas después de que se cometiera el primero de sus crímenes conocidos el 20 de diciembre de 1968. En los años que siguieron, cometió muchos más crímenes similares. Pero aunque la película sí habla de estos crímenes, se enfoca más en las extrañas notas y cifrados que el culpable envió a los medios y en los esfuerzos que se hicieron para descifrarlos. Cuando el primer cifrado llega a las oficinas del San Francisco Chronicle, un nuevo miembro del personal, un caricaturista, pasa horas tratando de descifrarlo, pero finalmente se ve obligado a admitir la derrota. A medida que avanza la película, hace todo lo posible por avanzar en el caso, escuchando a escondidas las conversaciones entre los investigadores, buscando nuevas pruebas e incluso revisando ilegalmente la evidencia que la policía ha reunido. Finalmente, el caso se enfría cuando no se pueden encontrar más pistas, pero incluso entonces, él sigue obsesionado con los crímenes que se han cometido. Finalmente, su esposa ya no puede soportarlo más. Ella se muda de la casa, llevándose a sus hijos con ella. Mientras tanto, los dos principales investigadores tocan a la puerta de varias personas, revisan las pruebas que se han reunido y entrevistan a personas que creen que podrían estar relacionadas con los crímenes. A medida que avanza el caso, la audiencia puede seguir el desarrollo porque Finch decidió incluir las fechas de cada evento en la parte inferior de la pantalla. Esto deja claro durante cuánto tiempo el asesino del Zodiaco logró evadir a la policía a pesar de sus mejores esfuerzos por identificarlo. Para cuando la película llega a su fin, la audiencia se queda reflexionando sobre el hecho de que el asesino del Zodiaco nunca ha sido capturado y que podría seguir activo hoy en día, aunque muchas personas han sugerido que probablemente ya falleció. Esto se debe a que las cartas que fueron enviadas a los medios dejaron de llegar en los años 70 y los casos que se le atribuyen han sido marcados como inactivos por el Departamento de Policía de San Francisco. La investigación se reabrió en 2008 y el FBI se involucró con la esperanza de encontrar más pistas que pudieran llevar al culpable, pero no fue así. Considerando las descripciones que los testigos dieron a la policía durante los años 60, en las que afirmaron que tenía entre 35 y 45 años, el asesino del Zodiaco tendría al menos 90 años hoy en día, y por eso ahora se cree que ya no está vivo. El principal sospechoso, Arthur Lake Allen, falleció en 1992, pero no era el único bajo sospecha. Un hombre llamado Gary Francis también fue considerado sospechoso durante algún tiempo, pero la mayoría de los investigadores creen que no tuvo nada que ver con estos crímenes. Si el culpable realmente ha fallecido, hay muy pocas posibilidades de que sus crímenes alguna vez se resuelvan, pero su caso sigue abierto y bajo investigación hasta hoy. Número 9. Argo es un drama político aclamado por la crítica que fue dirigido por Ben Affleck, quien también interpreta el papel principal. Se estrenó en 2012 y al principio fue aclamada como una obra maestra gracias a su detallada narración de una misión de la CIA para rescatar a 6 diplomáticos que se escondían en Teherán durante la crisis de los rehenes en Irán. Pero pronto salió a la luz que Affleck se había tomado muchas libertades con la historia y que gran parte de la película era históricamente inexacta. En los medios, esta operación fue apodada el Canadian Caper, ya que el gobierno de ese país jugó un papel importante en los acontecimientos que se desarrollaron. Todo comenzó al inicio de la Revolución Islámica iraní en 1979. Cuando esto sucedió, el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, quien había contado con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, decidió huir para salvar su vida. Viendo esto como una oportunidad, los estudiantes musulmanes seguidores de la línea del imam decidieron asaltar la embajada de Estados Unidos en Teherán y decenas de diplomáticos fueron tomados como rehenes, exigiendo que el Shah fuera devuelto al país para ser juzgado. Sus sentimientos pronto fueron compartidos por el nuevo gobierno iraní. Pero hubo 6 diplomáticos que lograron escapar. Ellos eran Robert Anders, Cora Embry Lyjak, Mark Lyjak, Joseph Stafford, Kathleen Stafford y Lee Schatz. Buscaron refugio del gobierno canadiense y fueron acogidos por 2 diplomáticos canadienses, Ken Taylor y John Sheardown.
Ellos contarían que vieron a los estudiantes iraníes escalar el muro de la embajada, pero estaban trabajando en un edificio separado y lograron escabullirse sin ser notados. A dos del grupo se les dijo que caminaran hacia la embajada británica y otro grupo que decidió tomar un camino diferente fue rápidamente localizado y regresado al consulado. Cuando el primer grupo se acercó a la embajada británica, se dieron cuenta de que una gran cantidad de manifestantes se había reunido afuera. Estaban directamente entre el grupo y la embajada, así que Anders les dijo que caminaran a su casa, que estaba cerca, en su lugar. Durante los siguientes 6 días, el grupo dormiría en una casa antes de mudarse a otra con la esperanza de evadir a sus perseguidores. Anders luego contactó a Sheardown, quien trabajaba como oficial de inmigración, y se le dijo a todo el grupo que se mudara a su casa. 5 diplomáticos llegaron ahí el 10 de noviembre y fueron recibidos por un embajador canadiense, Ken Taylor. 2 de los miembros del grupo fueron llevados a la casa de Taylor, mientras que los otros 3 se quedaron con Sheardown. El 27 de noviembre a los 3 se les unió Lee Schatz, quien había sido acogido por la embajada sueca, donde había estado durmiendo en el suelo. Durante las siguientes semanas, los diplomáticos mantuvieron un perfil bajo y en la mañana del 27 de enero de 1980 viajaron al Aeropuerto Internacional de Maribad. Lograron pasar por seguridad y abordaron un vuelo a Zúrich, Suiza, antes de finalmente regresar a casa. La mayoría de las personas tiene un problema con los últimos 20 minutos más o menos de la versión de Ben Affleck de estos hechos. Se dice que los eventos que rodean la fuga de los diplomáticos están demasiado dramatizados, pero incluso los espectadores iraníes han puesto objeciones a la película. Ellos sienten que los personajes iraníes que aparecen están representados de manera completamente unidimensional y son dejados de lado, como si no hubieran tenido ningún papel en los eventos reales que ocurrieron. Agregaron que los personajes fueron retratados como incivilizados y enojados. Y además, la participación de Canadá queda en gran medida olvidada en la película y el gobierno de Estados Unidos toma el protagonismo, junto con la CIA. Número 8. Rush es una película biográfica deportiva de 2013 que se centra en la intensa rivalidad entre 2 pilotos de Fórmula 1, el británico James Hunt y el austriaco Niki Lauda. Esta rivalidad llegó a su punto máximo durante la temporada de 1976 y los fanáticos de la F1 estaban emocionados de ver cómo se desarrollaba. Pero según personas cercanas a los 2 pilotos, los eventos en la película de Ron Howard han sido sensacionalizados para servir a la película, y muchos quedaron poco impresionados, ya que sintieron que dejó una mancha en una de las rivalidades más icónicas del deporte. En 1975 y 1977, los campeonatos mundiales fueron ganados por Lauda y Hunt fue victorioso en el Campeonato Mundial de Pilotos de 1976. En ese momento, Lauda conducía un Ferrari y Hunt corría para McLaren. Ese mismo año, Lauda tuvo un accidente muy grave en el Nürburgring bajo condiciones de lluvia, lo cual le causó mucha preocupación. Él sugirió que la carrera se pospusiera, pero sus súplicas no fueron escuchadas, y mientras tomaba una curva, uno de los brazos de control de su auto se rompió. Esto provocó que el auto chocara de frente contra un terraplén, después de lo cual se incendió. Fue ayudado a salir del auto por otro piloto y perdió 6 semanas de la temporada de F1, pero se recuperó por completo. Después de esto, la rivalidad entre Hunt y Lauda solo se intensificó. En su primera carrera de regreso, terminó cuarto en el Gran Premio de Italia, mientras que Hunt no logró terminar. Para octubre de ese año, la pareja estaba separada por solo 8 puntos, y cuando terminó la temporada, Hunt había ganado por solo 1 punto. Contrario a la creencia popular, en parte gracias a la película, Lauda y Hunt eran buenos amigos y siguieron siéndolo después de este icónico enfrentamiento. Por lo tanto, muchas personas han señalado las inconsistencias que se pueden encontrar en la película. En la película, la rivalidad se remonta hasta los días de los 2 pilotos en la Fórmula 3. Pero en realidad, nunca se enfrentaron en esa división. Este descuido es fácil de olvidar, considerando que no todos entienden las diferentes divisiones que existen, pero un cineasta debería saberlo mejor. Luego está la escena en la que Hunt ataca y agrede a un reportero, lo cual, según quienes estuvieron cerca de él, nunca sucedió. Era conocido por tener mal genio y no dudaba en llegar a los golpes, pero esta escena es completamente ficticia. En otra escena, se ve a los 2 rivales dándose la mano y dejando atrás sus diferencias. Pero como eran grandes amigos, esto no fue necesario, y se piensa que la escena solo se incluyó para darle un sentido de cierre a la película. Número 7. Alfred Hitchcock siempre será considerado uno de los directores de terror más icónicos de todos los tiempos.
Él es responsable de las famosas películas Psicosis y La ventana indiscreta, que ahora son consideradas clásicos y entre las mejores películas de este género. Sus películas se hicieron conocidas por su atmósfera inquietante y temas inusuales, y una de las más extravagantes fue Los pájaros. Se estrenó en 1963 y cuenta la historia de una socialité adinerada llamada Melanie, que se enamora de un abogado llamado Mitch. Ella viaja a Bodega Bay para verlo, pero entonces comienzan a suceder eventos extraños. Las aves de la zona de repente comienzan a atacar a los habitantes del pueblo, aparentemente sin razón alguna. Y a medida que avanza la película, cada vez más aves hacen lo mismo. En un momento, Melanie, Mitch, la madre de Mitch y su hermana están todos atrapados en su casa cuando las aves empiezan a intentar entrar. Pero finalmente el ruido ensordecedor se detiene. Cuando salen, se quedan impactados al ver miles de aves tiradas en el suelo y se enteran de que estos ataques se han extendido a otras áreas. La gente empieza a pedir que intervenga el ejército y el grupo se aleja de la inquietante escena mientras las aves en el césped siguen observándolos. Nunca se da una explicación para los ataques y el público debe crear sus propias teorías. Cuando se estrenó la película, parecía un cuento fantasioso pero aterrador que nunca ocurriría en la vida real. Pero no muchas personas saben que, de hecho, está basada en hechos reales que ocurrieron en California el 18 de agosto de 1961. El patrullero Ed Cunningham tuvo un turno sin incidentes esa mañana, pero alrededor de las 2:30 a.m. todo eso cambió. Se sorprendió cuando un ave de color oscuro cayó sobre su patrulla, pero se horrorizó cuando más aves empezaron a caer con tanta fuerza que rompieron el reflector del auto. Pensó en salir para ver qué estaba pasando, pero las aves caían al suelo con tanta fuerza que no se atrevió a arriesgarse a salir herido. En la bahía de Monterey, miembros del público empezaron a contactar a la policía para reportar que miles de aves casi habían oscurecido el sol y estaban causando estragos. Sin embargo, esto fue un error, ya que las aves se sintieron atraídas por las luces y empezaron a lanzarse en picada sobre los residentes. Aquellos que no habían sido despertados por el ruido salieron de sus casas esa mañana para encontrar miles de aves esparcidas por las calles y a sus vecinos en pánico. Las aves que sobrevivieron picoteaban las piernas de los transeúntes y al poco tiempo el mal olor se volvió insoportable. En una playa cercana se encontraron miles de aves tiradas en la arena, inmóviles, y un hombre creía que estaba siendo atacado por lo que él llamaba hombres pájaro. Otros empezaron a hablar sobre el fin del mundo y algunos creían que estaban siendo atacados por algún tipo de arma química. Cuando se realizó el análisis, se descubrió que todas las aves eran pardelas urbanas. Pero nadie pudo explicar qué había causado su extraño comportamiento. Estas aves acudían en bandadas a la zona cada año, pero normalmente permanecían mar adentro, lo que hacía que su comportamiento esa mañana fuera aún más desconcertante. Los voluntarios reunieron a tantas aves sobrevivientes como pudieron y las devolvieron al mar donde pertenecían. Tuvieron que usar guantes para protegerse las manos, ya que las aves intentaban picotearlos, pero aquellas que fueron devueltas al agua tenían buenas posibilidades de sobrevivir y muchas fueron vistas volando de nuevo. Para el mediodía de ese día, la mayoría de las aves vivas ya habían sido retiradas y las operaciones de limpieza habían comenzado. La noticia de este extraño suceso finalmente llegó a Hitchcock, quien en ese momento estaba desarrollando el guión de Los pájaros, que estaba basado en una novela corta de Daphne du Maurier. Él consiguió una copia del periódico de ese día y más tarde declararía que lo utilizó como material de investigación para la película. En cuanto al inexplicable suceso que ocurrió en California, finalmente se descubrió una causa. Saldría a la luz que el plancton en la región contenía una sustancia tóxica que luego era transferida a los peces que consumían el plancton. Luego, las aves comieron los peces y el resultado fue que se desorientaron y cayeron al suelo por miles. Número 6. Winchester, una película de terror sobrenatural de 2018 dirigida por Michael y Peter Spittig, que se centra en la vida de Sarah Winchester, la viuda de William Wirt Winchester. El padre de William, Oliver, fue el inventor de las armas de fuego Winchester que son conocidas en todo el mundo, así que no hace falta decir que la familia era muy rica. Sarah también nació en una familia adinerada en New Haven, Connecticut, en 1839 y a diferencia de la mayoría de las mujeres de la época, recibió una excelente educación. Aprendió rápidamente a hablar 5 idiomas con fluidez y podía hablar de una variedad de temas, incluyendo matemáticas y ciencias, con confianza. Gracias a su inteligencia y belleza, le dieron el apodo de la Bella de New Haven y no pasó mucho tiempo antes de que llamara la atención de uno de los vecinos de su familia, William Winchester.
Se enamoraron y se casaron y según todos los relatos fue una relación muy feliz. Eventualmente tuvieron una hija llamada Annie, pero nació con una condición médica incurable, lo que significó que solo vivió unas pocas semanas. La tragedia, comprensiblemente, tuvo un efecto profundo en Sarah y con el paso de los años empezó a volverse cada vez más recluida. Mientras tanto, la familia Winchester, que había estado dirigiendo una empresa de ropa, empezó a centrarse en las armas de fuego. Una vez que las armas fueron perfeccionadas, se volvieron extremadamente populares. Y en poco tiempo, los Winchester se convirtieron en la referencia principal del sector. El padre de William falleció en 1880 y la pareja quedó devastada. Para empeorar las cosas, Williams fue diagnosticado con tuberculosis y apenas un año después de la muerte de su padre, él también perdió la vida. Mientras Sarah quedó desconsolada, heredó la mitad de la fortuna familiar, que ascendía a unos $20 millones, una cantidad enorme para la época. Sin embargo, el dinero hizo poco para aliviar su tristeza y comenzó a ver a una medium que le dijo que necesitaba mudarse al oeste para comenzar una nueva vida. Esto sonaba como un buen consejo, pero la medium también le dio una advertencia. Ella afirmó que cuando Sarah se mudara de su casa actual, los espíritus de todas las personas que perdieron la vida gracias al rifle Winchester la seguirían a su nuevo hogar, ya que el dinero usado para comprar la casa estaba maldito. Pero había una manera para que Sarah mantuviera la cordura. Según la medium, mientras siguiera agregando habitaciones y ampliaciones a la nueva casa, los espíritus la dejarían en paz. Pero si alguna vez dejaba de hacerlo, pronto perdería la vida. Para ese entonces, Sarah ya había sido diagnosticada con artritis, y tanto ella como su doctor estuvieron de acuerdo en que el clima más cálido del oeste le haría bien. Ella siguió el consejo y compró un terreno de 40 acres que incluía una casa de campo de 2 pisos. No pasaría mucho tiempo antes de que el edificio fuera completamente transformado. Sarah contrató constructores para hacer ampliaciones, construir habitaciones adicionales y, en ocasiones, añadir escaleras que realmente no llevaban a ningún lado. Ella sentía que esta era la única manera de evitar que los espíritus se volvieran violentos, y con el tiempo se agregaron alrededor de 160 habitaciones diferentes. Incluso después de su fallecimiento, algunas personas afirmaban que la casa de Sarah parecía cambiar y transformarse por sí sola y que uno podía perderse fácilmente en el laberinto de la mansión, que se había convertido más en una aldea que en un hogar. Se ha sugerido que construyó las habitaciones de esa manera para confundir a los espíritus que la perseguían, pero esto es mera especulación. Sarah falleció en 1922 y hoy en día la casa Winchester es tan misteriosa como siempre, ya que muchas personas han experimentado sucesos inexplicables al visitar la propiedad. Número 5. Se necesita un tipo especial de persona para formar parte de un equipo de desactivación de explosivos, que es el enfoque principal de la película Zona de Miedo. Es un trabajo extremadamente peligroso que requiere mucha concentración y comprensión técnica. La película, que fue dirigida por Catherine Bigelow, fue bien recibida después de su estreno en 2006 y tuvo buen desempeño en taquilla. Ganó 6 premios de la Academia, uno de los cuales fue otorgado a la mejor película. Contiene escenas intensas donde se puede ver al equipo intentando desactivar artefactos explosivos durante la guerra de Irak, y es evidente el impacto que este trabajo tiene en ellos. Muchas personas la consideran una representación precisa de las misiones que estos equipos realizan durante la guerra, pero pronto los veteranos de guerra comenzaron a expresar su descontento con la película. La primera crítica fue sobre cómo Bigelow retrató las condiciones durante la guerra. En al menos una escena, uno de los miembros del equipo de desactivación de explosivos es visto desactivando un artefacto usando cortadores de alambre, como suele mostrarse en las películas, pero esto es inexacto. En una situación real, el equipo nunca pondría en riesgo la vida de uno de sus miembros y se utilizan robots para detonar o desactivar el artefacto en cuestión. Un veterano describió la escena como similar a que un bombero entre a un edificio en llamas con una botellita rociadora. Luego está el personaje del sargento James. Él pone continuamente en peligro su vida y la de su equipo por su comportamiento imprudente e impredecible, e incluso se le ve trabajando sin ningún equipo de protección. Durante una misión real, cualquier decisión que se tome debe ser aprobada por varios miembros del equipo, lo que garantiza que se sigan los protocolos correctos y se creen las condiciones más seguras posibles en un entorno extremadamente peligroso. También hubo preocupaciones sobre la falta de profesionalismo mostrada en la película. En una ocasión, James sale de la base y viaja a una aldea cercana para vengarse de los residentes locales, agrediéndolos físicamente.
Los veteranos afirman que esto fue sumamente inapropiado, ya que cualquier soldado que hiciera esto sería dado de baja del ejército por atacar y herir a civiles en una zona de guerra. También consideraron que esto perpetuaba el estereotipo de que todos los ciudadanos estadounidenses poseen armas de fuego y buscan usarlas tan seguido como sea posible, lo cual no es cierto. No pasó mucho tiempo para que la película causara litigios cuando un hombre, el sargento mayor Jeffrey Sarber, comenzó a afirmar que la película estaba basada en una parte de su vida. Como la película está basada en una historia real, él sentía que debía ser compensado, pero tenía más quejas. Agregó que su personaje fue mal representado en la película y que había sido difamado. Pero los productores de la película argumentaron que, en efecto, estaba basada en hechos reales, pero que se inspiraron en varias personas diferentes, no solo en las experiencias de Sarber. Sarber presentó una demanda, pero finalmente perdió. En los años que siguieron, los veteranos de la guerra de Irak han seguido criticando Vivir al Límite, ya que sienten que da al público una impresión equivocada de lo que es trabajar bajo condiciones tan peligrosas y estresantes durante la guerra. Número 4. Otra película que ha recibido duras críticas de los historiadores es la famosa Corazón Valiente, que causó sensación en todo el mundo cuando se estrenó en 1996. Fue dirigida por su protagonista Mel Gibson, y aunque ha recibido muchas críticas, sigue siendo una de las favoritas de muchos aficionados al cine. La película cuenta la historia de William Wallace, un guerrero escocés del siglo XIII, que busca poner fin al deseo del rey Eduardo I de conquistar Escocia. Al principio de la película, Wallace se casa en secreto con Morag, una mujer de su aldea, pero pronto ocurre una tragedia. Los hombres del rey invaden la aldea y acaban con la vida de Morag, lo que enfurece a Wallace. Él decide iniciar una rebelión contra la corona y durante la mayor parte de la película se le ve vengándose de cualquiera que se interponga en su camino. Gana varias batallas con hombres a su lado, incluida la batalla del puente de Stirling, pero finalmente es traicionado por leales escoceses y entregado a los ingleses. Es ejecutado y a partir de ese momento se convierte en un mártir por la independencia de Escocia. No hay duda de que es una película violenta, desgarradora y emotiva, pero muchos historiadores se han pronunciado en contra porque contiene muchas inexactitudes históricas que no pudieron pasar por alto. En una divertida crítica sobre estos errores, un autor llamado John O'Farrell escribió: «La película no podría haber sido más inexacta si hubieran agregado un perro de plastilina al elenco y la hubieran titulado William Wallace y Gromit». La primera de estas inexactitudes ocurre durante la primera escena de la película. Muestra al rey invocando una ley que permite a los nobles estar con mujeres subordinadas en su noche de bodas. Muchos historiadores creen que esta ley en realidad nunca existió, ya que nunca se ha encontrado ningún registro escrito de ella, y nadie ha afirmado que fuera una ley real ni ha podido probar su existencia. La batalla del puente de Stirling ha sido aclamada por muchos, incluidos algunos historiadores, como la mejor representación de una batalla medieval jamás mostrada en el cine. Pero incluso esta escena no estuvo exenta de problemas. Para empezar, no muestra el puente en cuestión y carece de una persona muy importante que estuvo involucrada en la batalla, el líder de la rebelión, Andrés de Moray. Durante la batalla real, Andrés de Moray resultó herido mientras derrotaba a los ingleses y más tarde sucumbió a sus heridas. Y los historiadores encuentran extraño que lo hayan dejado fuera de esta escena, ya que tuvo un papel fundamental en esa victoria, pero ese honor se le da a Wallace en su lugar. Luego está el tema con el título de la película, Corazón Valiente. Históricamente, la frase Corazón Valiente se usaba para describir a Robert the Bruce, quien lideró a los soldados escoceses a la victoria contra Inglaterra durante la Primera Guerra de Independencia de Escocia. En la película, el padre de Wallace se llama Malcolm, cuando su verdadero nombre era Alan. Pierde la vida cuando Wallace todavía es un niño y ninguno de estos factores es correcto. Sigue siendo desconocido por qué Gibson decidió cambiar su nombre y es seguro que el padre de Wallace todavía habría estado vivo durante la rebelión. Una de las formas en que el público se siente atraído por el personaje de Wallace es retratándolo como un pobre agricultor de las tierras altas. Pero la realidad es que él provenía de una familia acomodada que nunca tuvo problemas para salir adelante. Además, Wallace e Isabel de Francia nunca se conocieron en la vida real. Los guerreros de esa época no usaban pintura facial ni llevaban faldas escocesas a la batalla. También habrían usado espada y escudo en lugar de la espada de 2 manos que Wallace empuña en la película. Y el rey fallecería 2 años después que Wallace y no estaba en su lecho de muerte cuando Wallace fue ejecutado. Número 3. Los circos ya no son ni de cerca tan populares como lo eran hace unas décadas.
Muchas personas sienten que los animales son maltratados por las compañías itinerantes y que el entretenimiento que ofrecen ya no tiene ningún valor en la época moderna. Pero no se puede negar que los circos solían ser extremadamente populares en el pasado, ya que las familias solían acudir en masa a estas grandes carpas para pasar una noche de entretenimiento ameno y acrobacias impresionantes de las que hablaban durante semanas después. Uno de los dueños de circo más famosos fue P.T. Barnum, quien fundó el Circo Barnum y Bailey en 1881 junto con James A. Bailey. Barnum había estado recorriendo su circo llamado el espectáculo más grande del mundo desde la década de 1870. Pero en un momento, él y Bailey, su mayor competidor, decidieron fusionar sus dos compañías. Este es el tema de la película musical de 2017 El Gran Showman, que fue dirigida por Michael Gracie. Cuenta con un elenco repleto de estrellas que incluye a Hugh Jackman, Zac Efron y Michelle Williams. Pero ni siquiera la inclusión de estos nombres reconocidos salvó a la película de una gran cantidad de críticas. La historia de Barnum en la película es una historia de pobre a rico. Él decide crear el circo para poder darle una mejor vida a él y a su familia. Y para ser justos, las canciones incluidas en el musical, junto con las excelentes actuaciones, fueron un éxito entre el público. Uno se pregunta si habrían tenido la misma reacción si hubieran sabido qué tipo de hombre era realmente Barnum y si se habrían molestado en apoyarla. Los detractores afirman que el personaje de Barnum fue edulcorado para encajar en la narrativa de la película y que en realidad era un tipo de persona muy diferente. Una de las frases favoritas de Barnum en la vida real era «Nace un tonto cada minuto», lo que nos da una idea temprana del tipo de hombre que era. Al principio, le cuesta convencer al público de que su circo, que incluye todas estas atracciones extrañas como una mujer barbuda, vale la pena verlo. Pero finalmente, empieza a ganar buen dinero y tiene un romance con la cantante Jenny Lind. Él y Jenny dejan atrás a los artistas mientras disfrutan de una vida de fama y lujo, lo cual es históricamente exacto. Pero por difícil que sea de creer, estos eventos fueron suavizados para la película. Muestra que su fama disminuye con el tiempo y el circo comienza a fracasar. Una vez que Barnum se queda sin opciones, regresa al circo para alegría de sus empleados y de las atracciones del espectáculo y continúa viajando por el país tan feliz como siempre. Muchas personas admitieron que salieron del cine llorando porque creyeron que los eventos eran precisos, pero no fue así. En realidad, Barnum era un estafador y un embaucador que se negaba a darles comida a sus empleados cuando así lo quería. A menudo los agredía y le importaban muy poco los animales que viajaban con él en su circo. Su único objetivo era ganar la mayor cantidad de dinero posible lo más rápido que pudiera, y cualquiera que se interpusiera en su camino pronto lo lamentaría. La realidad es que reclutaba y en algunas ocasiones compraba personas con discapacidades físicas y luego las exhibía para que el público se maravillara. Cuando fallecían, sus cuerpos a menudo seguían siendo exhibidos y la gente podía pagar para ver este espectáculo macabro. Número 2. La película de 2014, El Código Enigma, protagonizada por Benedict Cumberbatch como Alan Turing, sigue la vida del famoso matemático y sus esfuerzos por descifrar el código enigma alemán en Bletchley Park, Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial. La película comienza después de la guerra, en 1951, cuando Turing reporta un robo en su casa. Cuando la policía investiga, encuentra lo que interpreta como evidencia de indecencia grave, y él es arrestado. Luego, el público es llevado de regreso a 1939 y a Bletchley Park, donde Turing se ha unido a un equipo de descifradores de códigos. Tienen la tarea de descifrar el famoso código Enigma, que es generado por la máquina Enigma, la cual se pensaba que era indescifrable. Turing, al no tener éxito, sugiere que solo otra máquina sería capaz de descifrar el código. Así que se pone a construir la computadora, a la que cariñosamente llama Christopher, en honor a uno de sus amigos de la infancia. Finalmente, el código es descifrado, pero el equipo se enfrenta entonces a un dilema moral. Tienen que decidir qué ataques prevenir para asegurarse de que el ejército alemán no se dé cuenta de que el código ha sido descifrado. Al final de la película, Turing es declarado culpable de los cargos en su contra, y debido a los acontecimientos que siguen, su vida se sumerge en la miseria, lo que lleva a su posterior fallecimiento. A lo largo de la película, el público es llevado de regreso a su infancia, mientras se relatan las historias de su trabajo en Bletchley Park y su posterior condena. Pero una vez más, la película ha sido condenada por algunos historiadores, ya que el personaje mostrado en el código Enigma difiere mucho del hombre que Alan Turing realmente fue. En la película, pasa la mayor parte de su infancia como un solitario con un solo amigo, el ya mencionado Christopher Morgan.
Turing es retratado como torpe y solitario, y cuando Christopher no regresa de unas vacaciones, le informan a Turing que ha fallecido tras contraer tuberculosis bovina. Estos hechos sobre Christopher son ciertos, y la tragedia sí tuvo un impacto en la vida de Turing, pero a él le habían dicho que su amigo estaba enfermo y que probablemente no sobreviviría. Su familia también afirmó que, aunque Turing sí era un poco torpe de niño, nunca fue tan solitario ni tan aislado como la película nos haría creer. Luego está el romance entre Turing y Joan Clarke, lo cual ha molestado aún más a los historiadores. En la película, ella se convierte en el centro de sus emociones, y el público es llevado a creer que él se enamora de ella. Pero en realidad, él le dijo a Clarke que le interesaban los hombres, y ella lo aceptó sin ningún problema. En cuanto a la máquina de descifrado, inicialmente se llamaba la bomba, y la versión final fue apodada Victoria. La máquina que fue creada por Turing en la vida real se llamaba la máquina universal de Turing, y ninguna de ellas fue llamada Christopher. Otras inexactitudes incluyen que el espía soviético John Cairncross trabajaba en el equipo de Turing, cuando en realidad estaba trabajando con otro grupo. Es mucho más probable que los dos hombres nunca siquiera se hayan conocido, y Turing nunca encubrió el hecho de que Cairncross estaba divulgando información. Dicho todo esto, muchos historiadores sienten que la película nunca debió haberse estrenado, ya que da una interpretación falsa de la vida de Turing y lo presenta de manera negativa. Número 1. Cuando la película Una mente brillante se estrenó por primera vez en diciembre de 2001, causó sensación en todo el mundo. Su director, Ron Howard, fue elogiado por la manera en que contó la historia de la vida del matemático John Nash y las dificultades que enfrentó después de ser diagnosticado con esquizofrenia. El verdadero Nash, quien es interpretado en la película por Russell Crowe, nació en Bluefield, Virginia Occidental. Cuando se hizo evidente que tenía habilidades matemáticas, sus padres arreglaron que asistiera a clases avanzadas en la materia. Después de graduarse de la preparatoria, asistió al Instituto de Tecnología Carnegie, donde estudió ingeniería química. Luego comenzó a enfocarse en la química, pero después de que uno de sus profesores, John Lighton, lo animó a hacerlo, cambió su especialidad a matemáticas. Finalmente se graduó con una licenciatura y una maestría en ciencias en matemáticas, después de lo cual comenzó a asistir a la Universidad de Princeton, donde continuó estudiando ciencias y matemáticas. Para ese momento ya era considerado un genio y comenzó a trabajar en la teoría del equilibrio de Nash, que formaba parte de la teoría de juegos. En 1959, cuando tenía 30 años, Nash comenzó a notar cambios en su propio comportamiento, que más tarde describió como paranoia. Comenzó a creer que cualquier hombre que usara una corbata roja era parte de un partido criptocomunista y que estaban conspirando en su contra. Luego comenzó a escribir a varias embajadas en Washington para informarles que estaba formando su propio gobierno y se declaró a sí mismo emperador de la Antártida, ya que creía que heredaría ese título. Comenzó a aislarse de la sociedad, experimentó alucinaciones y pensamientos delirantes y después de consultar con un médico fue diagnosticado con esquizofrenia. Pasó tiempo entrando y saliendo de instituciones de salud mental durante los siguientes 9 años, pero su condición solo comenzó a mejorar después de 1970, cuando se negó a tomar más medicamentos. El equilibrio de Nash transformó la economía y las matemáticas, y recibió reconocimiento por su trabajo en 1978, cuando le otorgaron el premio de teoría John von Neumann. En 1999 le otorgaron el premio Leroy P. Steele por sus contribuciones a las matemáticas. También ganó el premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, pero después declaró que habría contribuido mucho más si no fuera por sus problemas mentales. Y es aquí donde la película se queda corta, según sus detractores. Para empezar, Nash nunca vio personas imaginarias como lo hace en la película. Esta no es una característica típica de la esquizofrenia, y el error se atribuye a los conceptos erróneos de Howard sobre la condición. En una escena que ocurre en 1994, el personaje de Nash dice que ha decidido tomar medicamentos más recientes disponibles. Pero como se mencionó antes, él nunca tomó ningún medicamento para la esquizofrenia después de 1970. Tampoco dio un discurso en la ceremonia del premio Nobel. De hecho, aceptó el premio con cortesía, hizo una reverencia al público y simplemente se bajó del escenario sin decir una palabra. Por último, Nash y su esposa Alicia se divorciaron en 1963 y él tuvo un hijo con otra mujer. Su hijo también sería diagnosticado con esquizofrenia pronto y tuvo que recibir tratamiento continuo, igual que su padre. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like.
Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veo en el próximo video.